Ok chicos, vamos a hablar ahora de Pasteurella, ¿ok? Pasteurella es nuestra segunda zoonosis, es un Coccobacilo gram negativo, es un organismo anaerobio facultativo que lo diferencia de mi Brucella, es oxidasa y catalasa positiva. Y tiene una característica importante, de reducir los nitratos a nitritos. Esta característica la habíamos mencionado en enterobacterias, pero no es solo para enterobacterias. Otros organismos también pueden tener la misma característica. Es un organismo encapsulado. Dependiendo de estas proteínas de la cápside, se puede clasificar en diferentes tipos. Por ejemplo, A, el B, el D, el E y el F. ¿Ok? En diferentes serotipos. Es importante también que hay diferentes especies de Pasteurella. Las más importantes es Multócida, Sértica y Gallicida. Pero la más importante, la que causa mayor patología, es la Pasteurella multócida. Ok, muy bien. También ya sabemos que tiene lipopolisacáridos por ser un bacilo gram negativo. Tiene unos pilis que le van a ayudar, ¿no es cierto? Unas fibras que le van a ayudar a la adhesión. Va a tener también la producción de una toxina que se llama PMT. Esta es la toxina de Pasteurella multócida. Esta PMT va a producir lesión a nivel epitelial. Entonces, si produce lesión a nivel epitelial, ustedes van a observar signos inflamatorios. Hinchazón, edema, calor, todos los signos inflamatorios en la piel. También esta bacteria necesita hierro para sobrevivir, por lo cual produce una proteína para poder utilizar el hierro del hospedador. ¿Ok? Ya, eso como características generales. ¿Cómo se da la transmisión? Al ser una zoonosis, entonces deben haber involucrados animales. En este caso son perros, gatos, cualquier animal doméstico. ¿Ok? Es muy importante. Y algo que les puse aquí es que sobre todo están en riesgo, les voy a poner de esta manera, están en riesgo las personas que tienen enfermedades pulmonares previas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla enfermedad? Hay dos tipos de enfermedad, vamos a clasificarlas en dos grandes grupos. ¿Ok? El primer grupo que se da por mordedura o arañazo de animales. Esto puede tener cualquier persona, no necesita tener una enfermedad previa. Si me muerde un perrito, ¿ok? O me araña un gato, por ejemplo. Ya vamos a hablar luego de los arañazos de gato en sí, pero este también puede ser un arañazo de gato. Me pueden transmitir la Pasteurella. ¿Y se desarrolla qué? Celulitis. Ya habíamos hablado en los anteriores videos cómo se ve una celulitis, ¿ok? Una celulitis también el paciente puede desarrollar un absceso, puede diseminarse y darse una infección, una osteomielitis o también una inflamación de la articulación, ¿ok? Una artritis. Entonces, es súper importante, chicos, que esto se va a dar en pacientes con mordedura o arañazo. Pero, ¿qué pasa en pacientes inmunodeprimidos? ¿Ok? Con la misma mordedura, con el mismo arañazo. Pero estos pacientes o inmunodeprimidos o que no tienen vaso, ya sabíamos que el vaso es un órgano importante para eliminar mis bacterias encapsuladas. Si no tengo vaso, o mi vaso no funciona, o tengo anemia de células falciformes, existe el riesgo de que mi Coccobacilo se vaya por la circulación y desencadene, por ejemplo, endocarditis o meningitis o peritonitis. ¿Ok? Ya habíamos hablado de los signos, entonces no vamos a volver a repetir otra vez los síntomas y los signos. ¿Ok? Entonces, esto se va a dar en pacientes con mordedura y arañazo de gato. Usualmente es una infección localizada, excepto que sean pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué pasa con el otro grupo? Puede dar enfermedades respiratorias, pero especialmente en pacientes que tengan una condición pulmonar previa. Por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O pacientes que tengan una fibrosis quística, ¿ok? Una enfermedad granulomatosa pulmonar. Cualquier enfermedad crónica previa pulmonar es un condicionante para presentar estas enfermedades respiratorias. ¿Qué enfermedades respiratorias? Cualquiera. Sinusitis, el paciente puede desarrollar una bronquitis, una neumonía, etc. Cualquier enfermedad respiratoria. ¿Ok? ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues cultivo. ¿Pero cultivo de qué? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una celulitis, tomo la muestra del cultivo de herida. ¿Ok? Puedo tomar una muestra también de la secreción, si sería del absceso. Puedo tomar una muestra de esputo de lavado bronquialveolar si pienso que la infección es una neumonía, etcétera, etcétera. Entonces todo, o una muestra de líquido cefalorraquídeo, o una muestra, un hemocultivo si el paciente está con sepsis, etcétera. Pero el cultivo solo me dice la especie, me va a decir el cultivo es una Pasteurella. ¿Cómo yo puedo identificar
perdón, solo me va a decir el género. ¿Cómo sé si es Pasteurella multósida o Pasteurella gallicida? Haciendo un análisis de PCR. Yo hago PCR para identificar, en este caso sí, la especie y la subespecie. Muchas veces con el cultivo podemos llegar a la identificación de especie, pero en Pasteurella es un poquito más complicado. Entonces hago PCR y obviamente hago cultivo en primera instancia. El tratamiento es antibiótico, puedo dar penicilinas, puedo dar fluoroquinolonas. El tratamiento también depende de la prueba de susceptibilidad. Ok, entonces Pasteurella, lo más importante es Pasteurella multósida, oxidasa catalasa positivo, anaerobio facultativo, va a producir, la transmisión es por usualmente contacto directo con animales domésticos y va a producir dos patologías. Hay enfermedades de la piel, ¿ok? O también patología respiratoria en pacientes que tengan un cuadro pulmonar previo. Solo en pacientes inmunodeprimidos la infección es generalizada, los pacientes tienen bacteremia y sepsis. El cultivo, el diagnóstico hago cultivos y un PCR si quiero especie y subespecie, y el tratamiento pues es antibiótico.